Hola, buenos días. Mañana miércoles creo que se reúne la Cámara, el Congreso Nacional, y para confirmar los fallos que derogaron los decretos que disuelven el INTA, el INTI y Vialidad Nacional. Esperemos que se confirme el fallo porque esos decretos son verdaderamente un desatino total. Fueron inspirados por Sturzenegger, uno de los personajes más nefastos de la administración actual, incluso de la historia más reciente, y por supuesto refrendados por el presidente Milei. El problema es muy grave. Yo pongo estos tres ejemplos, pero hay muchísimos, porque son muchísimas las cosas que este gobierno quiere destruir. Vino para destruir el Estado. Y el que votó a Milei no se puso a pensar realmente cuál era el verdadero significado. ¿Qué significa verdaderamente el Estado? Yo he hecho ya varios videos hablando de eso y probablemente haga otro ampliando esos argumentos. Pero en este caso concreto, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es el que se ocupa de investigar permanentemente, tiene más de 70 años el INTA, y ha sido creado, incluso ha sido creado por la revolución que derrocó a Perón, porque bueno, era una institución que se modificaba algo que ya existía en el Ministerio de Agricultura. Mi papá cuando vivía y yo era chico, él trabajaba en el Ministerio de Agricultura, en una estación experimental, y ahora es del INTA. Así que miren, conozco algo del tema, por lo menos lo he vivido desde chico. Y era muy importante, el INTA hacía investigaciones donde yo vivía, en toda la zona del norte de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, vinculada con cultivos de algodón. Y todo el tiempo buscaba nuevas semillas, nuevas formas de cultivo, etc. Es impresionante todo lo que logró el INTA en cuanto a semillas transgénicas, variedades que resisten la falta de agua y entonces se pueden sembrar en otros lugares que antes no se podía. Lo mismo pasa con el exceso de calor o con el exceso de frío. En una palabra, es ciencia al servicio del productor agropecuario. Entonces, ¿cómo va a cerrar el INTA? Con respecto al INTI, hace estudios sobre todo lo que nosotros utilizamos que tiene que ver con la industria. Analiza las balanzas, estudia todos los repuestos que nosotros compramos y ver si están en condiciones y cumplen las medidas de seguridad. Los autos, las motos, todo lo que se produce de manera industrial es controlado por el INTI. ¿Para qué vamos a hablar de vialidad nacional? Vialidad nacional, hasta los productores agropecuarios que ven con simpatía a este gobierno por razones políticas, por razones ideológicas, por odio ancestral acumulado, por lo que sea, pero están a la puteada por el tema de vialidad nacional. Porque con las rutas destrozadas por los camiones, fundamentalmente, ¿cómo van a hacer para transportar? ¿Ustedes se imaginan lo que significa un camión con acoplado con soja que de pronto choca y arma un despelote? Bueno, la pregunta que uno se hace es si instituciones que tienen decenas de años, casi un siglo de antigüedad, incluso más de un siglo, porque el INTI y el INTA ya existían antes de la revolución llamada Libertadora. Lo único que hicieron fue cambiarle de nombre y armarla de otro modo, pero a ningún gobierno de esa época para acá se le ocurrió que había que destruir el INTI, el INTA o Vialidad Nacional. ¿Para qué vamos a hablar de ANMAT? Miren el quilombo que se armó en la tragedia, cerca de 100 fallecidos por el famoso tema del fentanilo, que por supuesto, haciendo gala de una crueldad y una, digamos, una villanía inimaginable, acusan al kirchnerismo que no tiene nada que ver. El ANMAT es el que detectó el problema y en vez de clausurar el laboratorio le dejó que siguiera laborando 2 meses más. Y se murieron más de 100 personas, porque seguro que van a faltar, lamentablemente van a aparecer más víctimas. Entonces ahora me pregunto, durante casi desde el nacimiento de nuestra república, hubo todo un trabajo de generaciones y de políticos de todos los niveles y de todos los espacios políticos diferentes, incluso hasta dictaduras, hubo dictadura. Ninguna se animó a tanto, a destruir el Estado. El Estado es una estructura compleja, una estructura que define cómo convivimos entre nosotros. ¿Cómo va a destruir el Estado? Y cómo va. Esos 3 ejemplos o 4, incluyendo el ANMAT, muestran hasta dónde se equivocó la persona que votó a Milei, o mejor dicho, hasta dónde pasó por alto el nivel de destrucción del Estado que iba a generar Milei. Pensó que iba a destruir, qué sé yo, algún hecho de corrupción, que iba a limpiar los famosos ñoquis, que después cuando uno busca resulta que no eran ñoquis, sino que eran médicos, enfermeras, era gente útil y que se está yendo. Entonces debe preguntarse el que votó a Milei si votó para esto, para que destruya el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, el ANMAT, y sigue la lista. Y si no, si está arrepentido, si cree que fue un error, bueno, manifiéstelo públicamente, deje de apoyarlo, deje de decir, no, yo lo voté, pero no, pero lo seguiría votando, dicen, lo apoyo calurosamente. Por favor, es muy importante cuando uno se equivoca reconocerlo frente a sí mismo y frente a los demás.
Además, necesitamos que este señor, Milei, que con una exhibición tal de inestabilidad, incluso de ignorancia en un montón de temas, deje de gobernar atropellando todos los criterios de cómo se debe administrar un Estado. Todavía no cumplió 2 años de gobierno y está planteando cosas que implicarían realmente reformar la Constitución, porque está cambiando la manera, las estructuras del Estado. Y eso no se puede hacer desde el Poder Ejecutivo. Habida cuenta que no escucha a nadie, cuando alguien discrepa con él lo echa, o lo insulta, y lo difama. Si usted lo votó, arrepiéntase. Si yo lo hubiera votado estaría loco. No podría dormir a la noche. Si usted sí puede, bueno, allá usted. Espero sus comentarios, me gusta mucho que pongan comentarios, en general son respetuosos, eso me parece muy bien, y yo contesto todos los comentarios, porque la idea de estos videos es justamente interactuar con los que no piensan parecido a como pienso yo. Porque eso es lo que necesitamos recomponer en la República Argentina, la conversación. Sin conversación no hay democracia que funcione. Gracias como siempre por verme y escucharme.